Bueno, hola con todos. El día de hoy les voy a dar a conocer mi tema de investigación, que lleva por título Técnicas de reforzamiento por cargas de gravedad realizada con estructuras o elementos de acero. En sí, esta investigación es para el curso de diseño de estructuras de acero y madera, dictada por el ingeniero Johan James Inostroza Yucra. Mi nombre es Vera Lucía Camarena Villanueva y soy estudiante de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Continental. Esta presentación se va a dividir en 5 partes. En la primera parte vamos a dar una introducción de lo que es el reforzamiento y algunas ideas, ¿no? Luego vamos a tener una revisión bibliográfica en la que vamos a dar a conocer 10 investigaciones acerca de este tema. Luego vamos a realizar una discusión acerca de esta información dada. En cuarto lugar, vamos a dar a conocer aplicaciones en el Perú, exactamente 2 ejemplos que pude encontrar. Y finalmente haremos unas conclusiones. Bueno, para la primera parte, que es introducción, tenemos que el reforzamiento en sí se da por un aumento de la capacidad estructural por encima de los niveles originales. Esto quiere decir que muchas veces las estructuras inicialmente son diseñadas para soportar ciertas cargas y con el paso del tiempo estas cargas pueden aumentar, entonces es necesario realizar un reforzamiento. Algunas de las razones por las que se realiza los reforzamientos son un mal diseño estructural, utilizar materiales de baja calidad, una mala construcción también, o sea, errores en la construcción, ya sea en el vaciado, y en el desarrollo de toda la construcción se pueden dar muchos errores, ¿no? Luego también a consecuencia tenemos cangrejeras a veces en las columnas, en las losas, lo que es un error. Y bueno, también una causa puede ser el cambio de uso de la estructura. Esto quiere decir de que a veces las estructuras están destinadas para cierto uso y luego se le da un cambio con el pasar del tiempo, lo que hace que aumenten las cargas, entonces es necesario también realizar un reforzamiento. En la parte de abajo tenemos algunas normas para la reparación y reforzamiento de las estructuras. La primera que observamos es la norma FEMA 547. Luego también tenemos una norma ACE 4106. Y finalmente 2 normas del ASI, ¿no? Una que es la 562M13 y la 562AM13. Bueno, para la parte de revisión bibliográfica vamos a explicar los objetivos y las conclusiones de 10 investigaciones. En primer lugar tenemos este libro desarrollado por Álvaro Vieira da Silva Souza, que pertenece en sí a la Universidad de Oporto, la Facultad de Ingeniería. Fue desarrollado en el año del 2008. Tiene por título Reparación, Rehabilitación y Refuerzo de Estructuras de Hormigón Armado. Tenía como objetivo principal abordar las distintas causas, primero, que se dan para que pueda surgir esta idea de reforzamiento, los métodos de evaluación que se tienen y la definición del método o el tipo, la técnica de reforzamiento y reparación que se le va a dar a la estructura. Como se observa en la imagen, esta es una técnica de reforzamiento que en sí es el encamisado, ¿no?, de una columna, que es una de las técnicas que trata en este libro. Otra también que nos menciona es el refuerzo por adición de armaduras exteriores. Se pueden utilizar elementos metálicos también para los reforzamientos. O láminas también que a veces se adhieren a las columnas, a las vigas, dependiendo de la necesidad de cada estructura. En segundo lugar, tenemos las técnicas de reforzamiento
de estructuras construidas de concreto que presentan deficiencias estructurales. Este fue desarrollado por Eduardo Raigosa Tuc en el año 2010 y tenía por objetivo determinar o dar a conocer, ¿no?, las técnicas de reforzamiento en las estructuras de concreto. En la imagen se observa una técnica de reforzamiento exactamente para una columna, en la que nos da como que los pasos, ¿no?, para el reforzamiento. Primero, la aplicación del epóxico, que en sí es para ayudar a la adherencia del elemento metálico que se va a poner al contorno de la columna. Luego nos dice que se añade una pletina en la base, una pletina en capitel también, luego también las verticales en angular, que en sí eran los elementos metálicos, y también los rigidizadores por último, ¿no? Nos dice también que las técnicas de reforzamiento se separan de acuerdo a cuál sea el elemento exactamente a reforzar, ya sea un cimiento, una columna, una viga, también un muro, puede ser una losa. Tienen distintos métodos de reforzamiento cada uno de estos elementos. Por ejemplo, en las columnas, ese método que se observa en la imagen es uno de ellos, otro es el encamisamiento. Para los cimientos, más que nada, se da el agrandamiento de la sección de las zapatas para poder reforzar. Y bueno, como conclusión nos da que la implementación de estas técnicas en sí son favorables, porque lo que se busca como objetivo principal es evitar la demolición de las estructuras, ¿no? Se es más viable siempre buscar un método de reforzamiento para no llegar a ese punto de demolerlas. En tercer lugar tenemos este paper realizado por Claudia Hernández Duarte en el año 2011. Tiene por título Procesos de reforzamiento y consolidación estructural del Teatro Faenza. Como se observa en la imagen, estas son algunas zonas del teatro. Como objetivo tenía consolidar las estructuras portantes del edificio, esto por el reforzamiento, ¿no?, estructural, mediante acciones que en sí nos vayan a ayudar a reforzar, estabilizar los elementos de la estructura. Bueno, en conclusión, como se observa en las imágenes, se optaron por distintos métodos de acuerdo a cada zona, de acuerdo a cada necesidad de reforzamiento. Nos dice que para la zona frontal se usaron pantallas adosadas a los muros ya existentes. Para la parte media del teatro, que era la caja de la sala, se diseñaron unos pórticos paralelos también a la estructura ya existente. Y bueno, para la zona posterior en sí, se optó por diseñar un elemento metálico que era independiente, ¿no?, a la estructura, que nos iba a ayudar en ese caso para el reforzamiento de esa zona. En cuarto lugar, tenemos esta investigación, fortalecimiento y rehabilitación convencional, métodos para las estructuras de mampostería, desarrollada por Plesu, Taranu y Kobataru en el año 2011. Tenía como objetivo describir todos los tipos de reforzamiento de las estructuras de mampostería utilizando los materiales tradicionales. En este estudio nos da a conocer que el reforzamiento por los elementos metálicos en sí se pueden dar de distintas maneras, trabajan de distintas maneras de acuerdo a cómo esté planteado este reforzamiento. También nos dice que estos métodos de reforzamiento principalmente se clasifican en tres. El primero puede ser un reforzamiento cosmético. Esto en sí, muy aparte de agregar también más estabilidad a la estructura, aporta un mejor acabado, más agradable a la vista. Esto depende también, ¿no?, a qué tipo de estructura se le vaya a hacer el reforzamiento. Otro método es el reforzamiento estructural,
que pretende restaurar las propiedades estructurales, o sea, volver a tener esa propiedad de soportar todas las cargas para la cual está diseñado, también rigidez, ¿no?, de la estructura. Y finalmente tenemos un método más que es en sí para reparar algunas partes de la estructura o la estructura completa. Esto en sí es más enfocado a la reparación de la estructura, tal vez sea por el deterioro, por el paso del tiempo o por algún daño que se le pueda haber causado, ¿no? En quinto lugar, tenemos ese estudio realizado en sí era un reforzamiento a un pabellón de una institución educativa que se iba a convertir en un gimnasio, iba a pasar de ser un comedor a un gimnasio. Fue desarrollado por la empresa Top Consult en el año 2012. Tenía como objetivo describir y sustentar, ¿no?, el trabajo realizado por esta empresa para reforzar este pabellón, que en sí era un comedor, como ya lo mencioné, y se iba a convertir en un gimnasio. Entonces se iban a dar un incremento de las cargas por el cambio de uso, ¿no? Y obligatoriamente se necesitaba un reforzamiento. Esto fue desarrollado en el Colegio Abraham Lincoln. Y bueno, en conclusión, nos dice que el reforzamiento en sí se basó en muros de concreto y vigas peraltadas en los pórticos principales. Esto para poder ayudar con la rigidez de la estructura, para limitar, ¿no?, los desplazamientos, controlar la torsión que se vaya a dar. Y adicionalmente también se usaron vigas metálicas para poder controlar las deflexiones del techo por el cambio de cargas que iba a haber, por el incremento de cargas. Todo esto en el primer nivel, obviamente. Y bueno, nos dice de que también se tuvo que reforzar la cimentación existente, esto en sí mediante el aumento de la sección de las zapatas. Tenemos esta tesis desarrollada por Carlos Vega Pereda en el año 2013, que consiste en la evaluación y reforzamiento de 2 edificios contiguos construidos en la década de los 60 en el centro de Lima. Tenía como objetivo demostrar la necesidad primero, ¿no?, de las estructuras para su reforzamiento y luego, en función a esta evaluación, desarrollar o proponer un método de reforzamiento para las edificaciones en sí, el más adecuado. Se usaron en sí algunos elementos metálicos para realizar este reforzamiento. Y como conclusión también era dar a conocer, ¿no?, los métodos de reforzamiento actuales que se están dando. Tal vez no son muy conocidos aún en Perú, no tienen mucha aplicación, tal vez aún no se han empleado algunos o muchos de ellos, pero también con esta investigación se busca que sean más conocidas y difundir más que nada, ¿no?, estos nuevos métodos que en sí también muestran mucha efectividad. En séptimo lugar, tenemos el fortalecimiento de estructuras de hormigón armado y nos da a conocer diferentes técnicas de reforzamiento. Este estudio fue realizado por Geisa, Nabil, Mélica y Tayel en el año 2014. Tenía como objetivo presentar, ¿no?, las diferentes formas de refuerzo de las estructuras de concreto armado y hacer como que un recuento desde los métodos de reforzamiento más tradicionales hasta los más avanzados, los más actuales. Bueno, como conclusión, también nos dice que primero se deben evaluar todos los modos de falla que vaya a tener la estructura antes de realizar el reforzamiento, porque si no se evalúan correctamente puede provocar fallas por cortante, ¿no?, en vez de proporcionar o aumentar la capacidad de carga, que es lo que se busca con el reforzamiento en sí. También